La función básica de una instalación eléctrica es la de suministrar energía. En décadas anteriores, el número de equipos eléctricos que se empleaban en el hogar era reducido, así como la cantidad de instalaciones eléctricas. Actualmente, el consumo de energía eléctrica ha ido en considerable aumento con el empleo de aparatos eléctricos y de uso doméstico, incrementando la demanda requerida. Independientemente del suministro de energía eléctrica instalada, se requiere de un conductor por donde se disipe la energía que puede provenir de diversos tipos de fallas, variaciones de tensión por razones de suministro, fallas en la instalación, falsos contactos, deterioros en las cubiertas aislantes, descargas atmosféricas o cargas estáticas. Además, los aparatos eléctricos pueden fallar por deterioro natural o en forma casual cuando alguien los está utilizando. Cuando se produce una falla, la corriente eléctrica que llega al artefacto pasa por la falla y se dirige hacia tierra, utilizando el camino más corto para regresar a la fuente. Si la instalación no tiene circuito de protección a tierra, la corriente de falla pasará por el cuerpo de la persona, ocasionándole un choque eléctrico que puede ser mortal, dependiendo del tiempo de duración del contacto y la tensión o magnitud de la descarga. Si la instalación tiene circuito de protección a tierra, la corriente de falla pasará directamente a tierra sin exponer al peligro u ocasionar daño a la persona. Con la instalación del conductor a tierra, se obtiene la prevención contra choques eléctricos, así como la protección de su inversión, siendo su costo similar al costo de una reparación o reposición de alguno de los aparatos eléctricos. El circuito a tierra se compone de 3 elementos muy sencillos de adquirir e instalar. Un conductor a tierra que va junto con los conductores de corriente eléctrica hasta el tablero y baja a la puesta a tierra. Tomacorrientes de 3 entradas, 2 de ellas iguales para los conductores eléctricos y uno separado para el conductor a tierra. Una puesta a tierra instalada en el suelo, ya sea en el jardín o en un área libre próxima a la cual se conecta el conductor a tierra. Existen diferentes métodos para realizar la instalación de la puesta a tierra, clasificándose en 2 tipos: electrodos verticales y electrodos horizontales. Los electrodos verticales consisten en emplear una varilla de cobre enterrada verticalmente mediante golpes o realizando una excavación profunda. Este tipo de electrodos se emplea en lugares en donde el suelo es de tierra húmeda o donde es fácil realizar una excavación, siendo el método más recomendado para las instalaciones ya existentes. Los electrodos horizontales consisten en el tendido de una pletina de cobre de la misma o mayor sección transversal que el conductor a tierra a una profundidad de 75 centímetros y sobre una longitud que se calcula en base a la resistividad del terreno y las dimensiones de la pletina. Este tipo de instalación se recomienda donde existen suelos duros extensos. En ambos casos, es posible utilizar la ayuda de algún agente externo, como por ejemplo la arcilla de bentonita, con el objeto de contribuir a la reducción de la resistividad del terreno. No se recomienda el uso de sulfatos o ciertas sales por ser altamente corrosivas sobre los metales. Veamos a modo de ejemplo cómo se realiza la ejecución de una puesta a tierra con electrodo vertical. Selección del sitio. Teniendo en consideración el tipo de suelo donde se va a realizar la conexión y la inserción del electrodo, se elige un pequeño espacio del jardín o una zona libre próxima al tablero eléctrico del local para hacer la excavación de un pozo. Mientras menor sea la resistividad del terreno, la puesta a tierra funcionará con mayor eficiencia. Compra de materiales. Todas las tiendas de materiales eléctricos expenden lo necesario excepto la sal y la bentonita, cuyos proveedores los puede encontrar en la guía telefónica. Ejecución del pozo. 2 operarios provistos de herramientas excavarán un pozo de 2,5 metros de profundidad con una abertura de 1 metro, así como una pequeña zanja de 10 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad desde el pozo hasta la pared del medidor. El trabajo dura un día para la excavación y un día para la instalación y el relleno. El material extraído debe separarse. A un lado la tierra fina, a otro lado las piedras menudas y grandes. Se prepara una solución de 25 kilos de sal en un cilindro de agua, 150 litros aproximadamente, y se vierte en el pozo esperando que sea absorbido, generalmente durante la noche.
Se esparcen 15 kilos de sal en el fondo. La tierra fina extraída de la excavación se mezcla en seco con la bentonita. Si no hubiera suficiente, se deberá agregar tierra fina de otra procedencia. Se vierte la mezcla de relleno con abundante agua, de modo que en el fondo del pozo se forme una argamasa de una altura de 1,20 m desde el fondo. Se coloca la jabalina en el eje del pozo de modo que su extremo superior quede 15 centímetros por debajo del nivel del suelo. Se prepara una nueva solución de 25 kilos de sal en la misma forma anterior, la cual se vierte en el pozo esperando que sea absorbido. Inmediatamente se esparcen 10 kilos de sal en la periferia interna del pozo y se continúa el vaciado de la mezcla del relleno con abundante agua, deteniéndose a 50 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Nuevamente, se prepara una solución con los 25 kilos de sal restante y se vierte al pozo esperando que sea absorbido. Se procede al relleno final del pozo con la misma tierra original mezclada con la piedra menuda para darle permeabilidad. Y en la zanja que va desde el pozo hasta la pared del medidor, se tiende el segmento del conduit que permitirá el paso del conductor de conexión hacia el tablero de distribución. Luego, se rellena la zanja con la misma tierra extraída. Instalación del circuito. Un técnico electricista hace todo el conexionado desde el pozo de puesta a tierra al tablero eléctrico y a los circuitos de tomacorrientes de 3 entradas. En instalaciones nuevas, basta con agregar un conductor adicional en cualquier parte de la red donde se pondrá un tomacorriente. En el caso de instalaciones existentes, se debe revisar el arreglo de los conductores de cable de energía eléctrica, si estos son accesibles y permiten la entrada del conductor de protección a tierra. Se reemplazan los contactos de tomacorrientes de 2 polos por los de 3 polos. Finalmente, el conductor a tierra se conecta al electrodo. Cuando no resulta fácil instalar en el mismo ducto el conductor de protección a tierra, este podrá ir por fuera de los tomacorrientes, pasándolo por debajo de alfombras o mediante el empleo de canaletas. Verificación del funcionamiento. El electricista hará la prueba de continuidad desde el pozo de puesta a tierra hasta cada pata de tierra de los tomacorrientes. Conservación y mantenimiento. Muy simple. Cada vez que riegue el jardín, rocíe un poco más de agua en el sitio en el que se halla el pozo de puesta a tierra, o si no, vierta un balde de agua cada 2 o 3 meses. Así, su duración es indefinida, asegurando óptimas prestaciones. Finalmente, recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos. 1. No poner adaptadores a 2 polos ni eliminar el conductor de protección de los aparatos electrodomésticos. 2. Nunca se deberá usar la tubería del gas para conectar la tierra física. 3. No es conveniente usar el conductor neutro de la red eléctrica, si éste existe, en lugar del conductor a tierra, ya que éste cumple una función totalmente diferente al de protección a tierra. 4. Nunca se deberá utilizar la misma red de tierra ya instalada en los pararrayos. Siempre deberá de instalarse otra red de tierra física totalmente independiente y a una buena distancia de separación. Instalar un sistema de puesta a tierra es realmente fácil, sencillo y económico. Sobre todo si lo comparamos con los altos costos de las reparaciones de los equipos y qué decir de los accidentes de gran consideración o de los destructivos incendios que acaban con todos nuestros bienes. Protéjase y modernícese con el sistema de conexión a tierra.